Bueno, este video es introductorio para después hacer una serie de ejercicios sobre gases y mezclas de gases ideales y es necesario tener algunos conocimientos previos antes de ver los ejercicios y esto sería que, bueno, las fórmulas que vamos a usar para los gases va a ser la ecuación general, que es presión por volumen igual a número de moles por R por T. La constante R es la constante universal y es 0,082 litro por atmósfera de grados Kelvin mol. Puede estar en otras unidades, pero vamos a utilizarla en estas unidades teniendo en cuenta que siempre que usemos la presión tiene que estar en atmósferas, el volumen tiene que estar en litros o su equivalente, decímetros cúbicos, es lo mismo. La temperatura tiene que estar en Kelvin. Si la tienen en centígrados, le suman 273 y la pasan a Kelvin. Y el número de moles lo puedo sacar de distintas maneras. Una forma es hacer masa sobre masa molecular. Pero bueno, pero también se los voy a explicar cómo sacarlo con regla de 3. En muchos institutos se ve como regla de 3. En realidad esta forma es más fácil. Por ejemplo, si yo tengo un mol podría pensar que es como una cajita que contiene una cantidad de partículas, en particular 6,02 por 10 a la 23 moléculas, si estoy hablando de moléculas, y tiene una masa, o sea, esa cajita contiene una masa que va a ser la masa molar expresada en gramos. Entonces, con eso puedo sacar el número de moles haciendo reglas de 3. Por ejemplo, supongamos que yo quiero saber cuántos moles son 25 gramos de metano. Entonces, si nosotros procedemos pensando siempre esta relación, un mol es equivalente a esta cantidad de moléculas y a su vez pesa la masa molecular expresada en gramos. Por ejemplo, en el metano el carbono pesa 12. Cada hidrógeno pesa 1. Como tengo 4 hidrógenos sería 4 por 1. Esta cuenta me da 16, o sea que un mol de metano pesa 16 gramos. Y la pregunta ahora es, 25 gramos, ¿cuántos moles serán? Entonces, fíjense como que si soy prolijo, reemplazo gramo debajo de gramo, mol debajo de mol y me quedo la regla de 3 armada. O sea, 16 gramos es un mol, 25 gramos sería X moles. ¿Ven? 16 gramos es un mol, 25 es X. La regla de 3 se resuelve este por este sobre este y eso me va a dar la cantidad de moles de metano que hay presentes. Bueno, sigamos con el metano. Supongamos que a mí me dan como dato que tengo 6,02 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno y quiero saber cuántos moles de metano hay con este dato. Ojo, me están dando el hidrógeno, yo quiero el metano. Entonces, cada 4 átomos de hidrógeno tengo una molécula de metano, o sea, de carbono, hidrógeno 4. Cada 6,02 por 10 a la 24 voy a tener X. O sea, hago esto por esto sobre esto. Entonces, esta cantidad son las moléculas de metano. Entonces, si nosotros vamos acá, yo quería los moles. Esto quería. Entonces, yo sé que cada vez que tenga esta cantidad de moléculas, tengo un mol. Entonces, si en lugar de eso tengo 1,5 por 10 a la 24 moléculas de metano, ¿cuántos moles voy a tener? O sea, voy a hacer este por este sobre este, o sea, regla de 3. Y esta cuenta nos va a dar, o sea, vamos a plantearla, si 6,02 por 10 a la 23 es un mol, 1,5 por 10 a la 24 será X. Y esto nos da exactamente 2,5 moles de metano. Supongamos que ahora me dicen que yo tengo 8 gramos de azufre, pero no solo, sino en el dióxido de azufre, que es un gas. Entonces, ¿cuántos moles de gas dióxido de azufre tengo si tengo 8 gramos de azufre? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es de vuelta pensar en que un mol es 6,02 por 10 a la 23, aunque este no lo voy a usar, y es igual a la masa molecular. Es decir, ahora voy a la tabla periódica y saco la masa del dióxido de azufre.
y eso me va a dar 64 gramos por mol. Entonces, veamos, si yo tengo un mol, sé que es equivalente a 6,02 por 10 a la 23 moléculas y es equivalente a la masa molar expresada en gramos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 8 gramos de azufre, pero está contenido en el dióxido de azufre y yo quiero los moles del dióxido de azufre, lo primero que tengo que ver es cuántos moles de esto tengo en estos 8 gramos. O sea, si yo saco la masa molecular de esto va a ser 32, que es la masa del azufre, más 2 por 16, que es la masa del oxígeno. Esto me daría 64 gramos. Todos estos datos, gramos por mol, ¿no? Todos estos datos los estoy sacando de una tabla periódica. Entonces, yo sé que cuando yo tenga un mol de dióxido de azufre va a pesar 64 gramos. O sea, que cada vez que yo tenga 64 gramos de azufre oxígeno 2, esto es equivalente a un mol. Entonces, en realidad yo tengo 8 gramos. Yo sé que cada vez que tenga 32 gramos de azufre, lo veo acá cuando hice la cuenta, en realidad tengo 64 gramos de dióxido de azufre. En 8 gramos de azufre tendré X gramos de dióxido de azufre. Bueno, esto por esto sobre esto me da 16 gramos. Entonces, volviendo acá, si cada 64 es un mol, cada 16 sería X moles. Y esta cuenta me da que el número de moles es equivalente a, ¿cuánto nos da? 64, 0,25 moles. Hay otras formas más rápidas, quizás podrían haber relacionado directamente que cada vez que tengo 32 gramos de azufre, en realidad estoy teniendo un mol de esta sustancia para 8 gramos X, daría lo mismo. Pero bueno, este es un camino. Bueno, lo que me falta explicarles un poco es el paso de unidades. Yo sé que tengo que trabajar la presión en atmósferas, pero es posible que me la den en otras unidades, por ejemplo, en hectopascales, en pascales, en milímetros de mercurio o centímetros de mercurio también. Entonces, lo que tienen que saber son las equivalencias. Una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio, también llamado torr, y es equivalente a 1013 hectopascales, que es equivalente a 2 ceritos más pascales. Bueno, esto sería para que puedan pasar. Por ejemplo, si yo tengo como, por ejemplo, dato, no sé, 250 milímetros de mercurio, yo sé que cada vez que tenga 760 milímetros de mercurio, esto es equivalente a una atmósfera. Para esto, X, o sea, se hace este por este sobre este. Hay otras formas de pasar de unidades, que es por el factor multiplicante. Por ejemplo, yo sé que tengo que pasar 250 milímetros de mercurio y que el resultado me tiene que dar en atmósferas. Entonces, de alguna manera, acá tiene que aparecer atmósferas y acá milímetros de mercurio como para que se simplifique. Entonces lo que hago es poner acá la equivalencia. Por ejemplo, yo sé que una atmósfera es 760, o sea, una atmósfera son 760. Entonces hago esto por esto sobre esto y me va a dar el resultado en atmósferas. Entonces 0,329. Bueno, y después recuerden que un litro también equivale a un decímetro cúbico, es exactamente lo mismo, y también equivale, estas son para las medidas de volumen, ¿no? Y equivale a 1000 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico es exactamente igual que mililitro, y decímetro cúbico es
la misma capacidad que 1 litro. O sea, estas son medidas que siempre van a estar apareciendo en los problemas y siempre voy a tener que tratar de pasar a litro porque la constante de los gases R es 0,082 litro por atmósfera sobre Kelvin mol. Es decir, siempre voy a necesitar tener el volumen en litros o decímetros cúbicos, la presión en atmósferas y la temperatura en Kelvin. Para pasar a Kelvin, recuerden que es grados centígrados, o sea, ver si es los grados centígrados, le sumo 273 y con esto voy a tener la temperatura en Kelvin. Bueno, por ahora esto es lo que voy a necesitar para hacer los problemas después. Es bastante información, pero bueno, espero que les sirva.